Los movimientos estudiantiles. Después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas educativas que se habían llevado a cabo habían dado sus frutos. La población universitaria había aumentado notablemente y entre las décadas de 1950 y 1960, el número de jóvenes de ambos sexos que tenían acceso a la educación superior era muy grande. A finales de los años 60, dentro del marco de la Guerra Fría, los estudiantes universitarios de diversos países de Europa, Estados Unidos de América y América Latina principalmente, iniciaron una serie de protestas en contra de los gobiernos represivos de esa época, mediante manifestaciones, huelgas y confrontaciones contra la política. Se relevaban en contra de la guerra de Vietnam, de las instituciones más conservadoras y de las estructuras establecidas. La mayoría de ellos adoptaron ideologías socialistas, comunistas o anarquistas. Algunos pretendían provocar cambios importantes en los métodos educativos y en la libertad sexual. Los movimientos estudiantiles de 1968 estaban fuertemente influidos por grupos fascistas que años antes, a principios de la década de 1960, habían manifestado también su malestar e inconformidad con los políticos estadounidenses, encaminadas a imponer a los jóvenes una forma de vida consciente, en el caso ilimitado, al consumo y a la abundancia, con el fin de manifestarlos al margen de la decisión políticas, económicas y sociales de su país. Estos jóvenes promovían el regreso a la naturaleza y a la vida en comunidades. Un ejemplo significativo fue los movimientos hippies, que reclamaban paz y amor y desdeñaban los aspectos materialistas de la vida. En 1968, las protestas estudiantiles alcanzaron un significado político y universal único. Aparentemente comenzaron como problemas locales de estudiantes contra las autoridades universitarias o gubernamentales, pero debido a la manera en que fueron reprimidos, se transformaron en movimientos de carácter social y político a nivel nacional y pusieron en evidencia los problemas estructurales, económicos, políticos y sociales de cada país. En todos los casos, los estudiantes fueron apoyados por organizaciones obreras y sindicales y se ganaron la simpatía de una buena parte de la sociedad civil. Los movimientos estudiantiles más destacados se llevaron a cabo en Francia, Italia, República Federal Alemana, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Japón, México, Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile y Cuba. En Francia, debido a la dimensión que adquirió el movimiento, el presidente Charles de Gaulle tuvo que acceder a algunas de las exigencias de los estudiantes, como la liberación de presos políticos, la reapertura de centros de enseñanza superior y la retirada del ejército de los barrios parisinos donde vivían los estudiantes. En México, el movimiento estudiantil de 1968 llegó a su punto más crítico con la matanza de decenas de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de ese año. Los movimientos estudiantiles de finales de la década de los 60 marcaron una ruptura en los procesos políticos, sociales y culturales que se desarrollaban en esos países a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Fue lo que pasa en Tlatelolco, hombres y mujeres, el gobierno más